La tríada oscura. Las 3 personalidades más peligrosas que ves todos los días. Mostrar cómo el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía no solo existen en criminales o villanos de películas, sino en personas comunes, parejas, amigos, jefes, influencers e incluso dentro de nosotros mismos. Hay personas que no sienten culpa. Personas capaces de mentirte mirándote a los ojos, manipularte durante años, destruirte emocionalmente y dormir tranquilas esa misma noche. Lo más aterrador es que probablemente conoces a una, tal vez trabajas con ella, tal vez sales con ella, tal vez creciste con ella y quizá jamás lo notaste. La psicología tiene un nombre para este tipo de personalidad, la tríada oscura. 3 rasgos psicológicos que, combinados, crean individuos increíblemente manipuladores, seductores y peligrosos. Narcisismo, maquiavelismo, psicopatía. Pero aquí viene lo perturbador. No necesitas ser un asesino para tenerlos. De hecho, muchos de los líderes más exitosos, celebridades, políticos, empresarios e influencers presentan altos niveles de esta tríada, y mientras más entiendas cómo funcionan, más empezarás a reconocerlos en todas partes, incluso dentro de ti. La mayoría cree que las personas malas son fáciles de identificar. Imaginamos monstruos, miradas frías, comportamientos violentos, pero la realidad psicológica es mucho más incómoda. Las personas más peligrosas suelen ser encantadoras. Saben exactamente qué decir, cómo hacerte sentir especial, cómo ganar tu confianza, cómo convertirte en una herramienta sin que te des cuenta. Y lo peor es que muchas veces admiramos esos rasgos, porque la sociedad recompensa ciertos niveles de manipulación, ego extremo y ausencia emocional. Por eso hoy vamos a entrar en una de las teorías más perturbadoras de la psicología moderna, la tríada oscura, que es cómo funciona, cómo detectar a alguien así y por qué Internet, las redes sociales y la cultura actual están creando cada vez más personas con estos rasgos. Quédate hasta el final, porque probablemente vas a empezar a ver a ciertas personas de tu vida de manera completamente distinta. El narcisista. Yo soy el centro del mundo. Todos conocemos a alguien que necesita atención constantemente, alguien que convierte cualquier conversación en algo sobre sí mismo, que necesita admiración, validación, superioridad. El narcisista vive obsesionado con una idea: soy especial, soy superior. Las reglas normales no aplican para mí. Pero aquí está el error más grande que cometemos sobre el narcisismo: creer que todos los narcisistas se aman a sí mismos. La verdad es exactamente lo contrario. Muchos narcisistas tienen una autoestima extremadamente frágil. Por eso necesitan alimentar constantemente su ego desde afuera. Likes, estatus, dinero, poder, belleza, atención, todo se convierte en combustible psicológico. Y cuando no reciben esa validación, se vuelven agresivos, manipuladores o crueles. La psicología llama a esto herida narcisista. Una crítica pequeña puede destruirlos emocionalmente. Por eso reaccionan exageradamente, por eso humillan, por eso atacan. No soportan sentirse insignificantes. Y aquí viene algo inquietante. Las redes sociales son literalmente el paraíso del narcisismo. Nunca antes en la historia habíamos tenido una máquina diseñada para convertir atención en dopamina, seguidores, visualizaciones, comentarios, aprobación instantánea. Hoy puedes construir toda tu identidad basándote en cuánto te miran los demás. Y eso está amplificando rasgos narcisistas en millones de personas. Porque cuando tu valor depende de ser visto, empiezas a dejar de preguntarte quién eres realmente. El maquiavélico: todo el mundo es una pieza de ajedrez. Ahora pasemos al segundo rasgo, el más silencioso, el más estratégico y probablemente el más difícil de detectar, el maquiavelismo. Si el narcisista necesita admiración, el maquiavélico necesita control. Estas personas ven el mundo como un tablero de ajedrez. No confían realmente en nadie, no creen en la moral, no creen en la honestidad, creen en resultados. Manipulan emocionalmente, mienten con facilidad, fingen empatía y estudian a las personas como si fueran herramientas. Pero lo aterrador es que suelen parecer extremadamente inteligentes y calmados. No explotan emocionalmente como otros. Planean, observan, esperan y usan tus emociones contra ti. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen saber exactamente qué decir para hacerte sentir culpable? ¿Por qué algunas parejas te manipulan hasta hacerte dudar de tu propia memoria? ¿Por qué ciertos jefes destruyen lentamente la autoestima de sus empleados mientras mantienen una imagen impecable? Eso es maquiavelismo. Y aquí aparece uno de los conceptos más peligrosos de todos: el gaslighting. Manipular a alguien hasta hacerle creer que está exagerando, imaginando cosas o perdiendo la cordura. No pasó así. Estás loco. Eres demasiado sensible. Siempre dramatizas. Poco a poco
La víctima deja de confiar en su propia percepción. Y cuando alguien controla tu percepción, controla tu realidad. El psicópata no siente lo que tú sientes. Ahora llegamos al rasgo más oscuro de todos, la psicopatía. Y no estamos hablando necesariamente de asesinos seriales. Ese es el error que Hollywood nos dejó. La mayoría de psicópatas no están en prisión. Muchos tienen trabajos normales, familias, relaciones, empresas. La diferencia está en algo invisible, su desconexión emocional. Los psicópatas presentan niveles extremadamente bajos de empatía y culpa. Pueden entender racionalmente que alguien está sufriendo, pero no lo sienten emocionalmente. Eso cambia completamente la manera en la que se relacionan con el mundo. Porque cuando eliminas la culpa, desaparecen muchos límites humanos. Mentir se vuelve fácil. Traicionar se vuelve práctico. Lastimar se vuelve irrelevante. Y aún así, muchos psicópatas son increíblemente carismáticos, encantadores, seguros, magnéticos, porque no sienten ansiedad social como la mayoría. No tienen miedo al rechazo. No sienten culpa después de manipular. No se paralizan emocionalmente y en ciertos ambientes eso parece liderazgo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces confundimos frialdad emocional con fortaleza? ¿Cuántas veces admiramos personas incapaces de sentir empatía porque se ven fuertes? La sociedad moderna muchas veces premia comportamientos psicopáticos, especialmente en ambientes ultracompetitivos. Negocios, política, poder, fama, donde sentir demasiado puede parecer una debilidad, la combinación perfecta del caos. Ahora imagina combinar los tres rasgos: el ego del narcisista, la estrategia del maquiavélico y la frialdad emocional del psicópata. Eso es la tríada oscura. Y cuando alguien presenta altos niveles en los tres rasgos, puede convertirse en una persona extremadamente destructiva, no porque siempre quiera destruir, sino porque ve a las personas como medios para conseguir algo: atención, poder, sexo, dinero, control. Y aquí está lo más incómodo. Estas personas no siempre parecen malas. Muchas veces son exitosas, admiradas, atractivas, persuasivas, porque la tríada oscura también genera ciertas ventajas sociales: más confianza, más capacidad de manipulación, más tolerancia al riesgo, más habilidad para seducir. La pregunta es, ¿dónde termina la ambición y empieza la oscuridad? ¿Por qué todos tenemos un lado oscuro? Ahora viene la parte más importante del video, porque sería muy fácil convertir esto en ellos son los malos, pero la psicología no funciona así. La tríada oscura existe en espectros. Eso significa que todos tenemos ciertos niveles de estos rasgos. Sí, todos. Todos hemos manipulado alguna vez, todos hemos querido sentirnos superiores. Todos hemos actuado egoístamente. El problema no es tener oscuridad. El problema es no reconocerla, porque lo que niegas te controla. Y aquí aparece algo fascinante. Muchos rasgos oscuros nacen como mecanismos de defensa. El narcisista muchas veces fue un niño profundamente inseguro. El maquiavélico aprendió que confiar era peligroso. El psicópata puede haber desarrollado desconexión emocional tras traumas extremos o predisposiciones biológicas. Eso no justifica el daño, pero explica algo importante. La oscuridad humana no aparece de la nada. Se construye. ¿Cómo detectar a una persona de la tríada oscura? Hay señales que aparecen constantemente. Atención a estas. Personas que jamás aceptan culpa, que todo lo convierten en manipulación emocional, que parecen encantadoras al inicio, pero dejan destrucción emocional detrás de ellas, que cambian de personalidad dependiendo de quién tienen enfrente, que usan secretos como armas, que te hacen sentir agotado psicológicamente después de hablar con ellas, y especialmente personas que disfrutan el poder emocional sobre otros. Porque al final eso une a toda la tríada oscura, la necesidad de dominar, ya sea emocionalmente, socialmente, psicológicamente. Y si alguna vez conoces a alguien así, hay algo importante que debes recordar. No puedes ganar jugando su juego. La mejor defensa suele ser distancia, límites y claridad emocional, porque las personas manipuladoras sobreviven confundiendo tu percepción. La parte más aterradora de la tríada oscura no es que exista, es que funciona. Funciona en relaciones. Funciona en empresas, funciona en política, funciona en redes sociales. Muchas veces las personas más crueles avanzan más rápido y eso obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿La sociedad está premiando la oscuridad? Tal vez por eso este tema nos obsesiona tanto, porque en el fondo todos sentimos miedo de convertirnos en alguien incapaz de amar genuinamente, o peor, de descubrir que alguien así ya forma parte de nuestra vida. Así que la próxima vez que alguien te encante demasiado rápido, te haga sentir emocionalmente dependiente o parezca leer perfectamente tus debilidades, hazte esta pregunta: ¿estoy viendo confianza o estoy viendo
oscuridad disfrazada de carisma. Y quizá la pregunta más importante de todas: ¿cuánto de esa oscuridad también vive dentro de mí? Si este video te hizo pensar en alguien específico, déjalo en los comentarios con una sola palabra: máscara. Y si quieres más contenido sobre psicología oscura, manipulación y comportamiento humano, suscríbete a Deeply Psicología en Crudo, porque entender la mente humana es entender el verdadero campo de batalla del mundo moderno. Gracias por darle like, compartir y seguirnos.